Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Si abordas una situación como asunto de vida o muerte, morirás muchas veces, decía Adam Smith. Precisamente murió un día como hoy. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y hoy despertamos este miércoles 17 de julio con mercados corrigiendo, con parece que descanso en el mercado americano, pero tras tocar otros máximos históricos. Máximos que se ven en precios como en la onza de oro, que apuntan a que quizás la bajada de tipo de interés que ya se ve venir en la primera economía del mundo da fortaleza al metal precioso. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Y lo que es precioso es precisamente el mercado americano, las bolsas. Los resultados publicados por los grandes brokers intermediarios del mercado americano y cómo han crecido sus comisiones por las operaciones, por los derivados y por el contado, muestran la extraordinaria salud del mercado americano, que hoy parece que va a tomarse un respiro, según los futuros del S&P 500, que bajan 2 décimas en los 5.657 puntos. Y con alguna cosa que mirar, como lo que le ocurrió a Charles Schwab, uno de los grandes bancos americanos, que cayó un 10% en la sesión de Wall Street al reconocer, bueno, que hay algunas presiones que sufren, como los negocios que no han ido del todo bien en la renta fija, con estos movimientos en los largos plazos, que le van a obligar, decía su CEO, quizás a ser más pequeño, a reducir su tamaño para aguantar la rentabilidad, para seguir siendo viable. Algo en lo que, bueno, pueden estar algunas grandes empresas, incluso algunas grandes tecnológicas. Será parte de la historia empresarial de este miércoles. En la escena tenemos en los grandes números, en la revisión que ha hecho el Fondo Monetario Internacional de la economía del mundo, de cada uno de los países, de la que sale bien parada la economía española. Actualizaremos la información también enseguida, en el caso de España, y también de las noticias de España, de las que nos vamos a ocupar, entre las que se insiste por el gobierno en negociar la reducción de la jornada laboral. Hoy nueva convocatoria de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Esperamos buena voluntad de las partes, que sigamos haciendo lo que sabemos hacer, y es que esa mesa de diálogo social es de los elementos institucionales que mejor funcionan en nuestro país, y como vengo diciendo desde enero, hay margen para el acuerdo. Bueno, pues ahí estamos dando vueltas a esta cuestión en la mesa del diálogo social, mientras que la de los números macro, el gobierno ya aprobó ayer, como vinimos adelantando, la revisión al alza de todas las previsiones, la adaptación a las nuevas reglas para un año el que viene, que en cualquier caso pues habrá que tener en cuenta que hay ajuste exigido por los socios europeos, entre los socios europeos. Hablaba la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero. Está en sintonía y absolutamente acorde con las nuevas reglas fiscales que se están promoviendo por parte de la Comisión Europea. Digamos que hemos traducido a nuestras reglas fiscales vigentes todo lo que son los compromisos de reducción del gasto estructural y, por otra parte, también de la sostenibilidad de las cuentas públicas cara al futuro. Cara al futuro, el gran tema sigue siendo cómo evolucionará la inflación. Hoy tenemos datos de IPC definitivo en Europa. Iremos viendo el detalle de la cesta de la compra. Aquí en España los tendremos en 2 horas, a las 9 de la mañana. El detalle nos dará información sobre eso que es esencial. Y bueno, a lo que se refería precisamente el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Olivier Gourinchas, en la intervención explicando cómo va la inflación y los precios en el mundo. Porque las buenas noticias son las que nos traen los datos adelantados, cierto retroceso en la inflación general sin recesión. La mala noticia es que la inflación de los precios de la energía y los alimentos casi han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia en muchos países, mientras que la inflación general aún no lo ha hecho.
Hoy volveremos a acercarnos al mercado con la mirada del equipo de JP Morgan Asset Management, con su directora de estrategia, Lucía Gutiérrez Mellado, que estará aquí con nosotros dentro de una hora. La responsable de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal nos adelantará las perspectivas trimestrales de este líder en la inversión sostenible en todo el mundo. ¿Qué es lo que viene en este trimestre? ¿Cómo están las apuestas? ¿Dónde están buscando valor con este mercado en el que los máximos siguen siendo noticia? Bueno, de ello hablaremos con nuestra invitada. Y tras ella, en la gran tertulia de la economía, hoy nos van a acompañar David Vincent Henberger, el responsable de la oficina de la Fundación Alemana Friedrich Naumann en España, el socio director de Coabal Abogados y economista Rubén García Quismondo y el profesor del Instituto de Empresa Francisco Navarro, hasta el momento en el que abran los mercados. Que en Europa, viendo los americanos, pues no parece, y los futuros europeos no dan muchas pistas, de que haya recuperación tras las caídas de ayer. Sí, Europa está marcando un gap, una brecha hacia lo negativo frente al lado americano. Estamos observando si hay alguna tensión en otros activos que puedan determinar también la sesión europea. En los mercados de divisas, el euro está a 1,09 dólares. El dólar sigue fuerte, pero ya no tanto frente al yen tras la última intervención de la que ya sabemos cosas, por cierto. Fue el pasado jueves y viernes. Ya se están publicando informaciones en Capital Asia. Lo contamos en un instante. Estamos observando si hay más movimientos en el mundo cripto. Hoy vuelve arriba el Bitcoin, otro 2%, 65.700 dólares. Y estamos vigilando el precio del petróleo, que no sube, sin embargo. Tenemos el Brent en 83 dólares y medio, y la que sigue fuerte tras el rebote ahí en los máximos de todos los tiempos, la onza de oro en 2.470 dólares. Escuchas Capital Radio, la radio de los líderes, información inteligente para tomar mejores decisiones en el ámbito profesional. Vamos a examinar con Miguel San Martín cuáles son las noticias más importantes a esta hora de la mañana, con los mensajes del Fondo Monetario Internacional en nuestra portada informativa. El fondo mantiene la previsión de crecimiento del mundo en el 3,2% este año, pero avisa de que la lenta caída de la inflación amenaza con mantener los tipos de interés altos durante más tiempo. Y eso, a su vez, aumenta los riesgos externos, fiscales y financieros. Según el fondo, en el caso de las economías avanzadas, se espera que el ritmo de bajada se va a desacelerar tanto este año como el próximo, ante la expectativa de que la inflación de los servicios sea más persistente y los precios de las materias primas más altos. Sin embargo, el enfriamiento gradual de los mercados laborales, junto con la caída de los precios de la energía, debería hacer que la general vuelva al objetivo a finales del 25. El economista jefe del fondo, Pierre-Olivier Gourinchas, alerta del deterioro de muchos países. En muchos países, dice, las finanzas públicas se han deteriorado más de lo previsto antes de la pandemia y eran más vulnerables. La reconstrucción gradual y creíble de los colchones, sin dejar de proteger a los más vulnerables, es una prioridad crítica. Hacerlo librará recursos para abordar nuevas necesidades de gasto como la transición climática, la seguridad nacional y energética. El FMI señala que un mayor crecimiento de los salarios nominales, y va acompañado de una productividad débil, podría dificultar que las empresas moderen los aumentos de precios, especialmente cuando los márgenes de beneficio ya están reducidos, y eso provoque una mayor rigidez de la inflación de salarios y precios. Estamos siguiendo también la reunión de los ministros del G7 en Italia. Apuestan por unas reglas de juego equitativas que permitan competir en igualdad de condiciones en todos los mercados. Ese es el mensaje que ha dejado el ministro italiano de Asuntos Exteriores y Comercio, Antonio Tajani, en la apertura de la reunión que este año se realiza bajo presidencia italiana. Afirma que más comercio mundial significa crecimiento, paz y seguridad. En la declaración final se va a recoger un punto sobre el compromiso del G7 para abordar la cuestión fundamental de la sostenibilidad medioambiental del comercio. Además, se han mostrado muy preocupados por la situación en Oriente Medio y el Mar Rojo, que lo han calificado como arteria comercial estratégica. Por lo demás, en Estados Unidos, el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, asegura que si gana las elecciones mantendrá a Jerome Powell, al presidente de la Reserva Federal, hasta que termine su mandato en enero del año 28. En una entrevista con el semanario Bloomberg Weekly, también adelanta que
considera al director ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, como posible secretario del Tesoro en sustitución de Janet Yellen. Otra de las promesas de Trump es que bajará el tipo impositivo máximo para empresas al 15% frente al 21% actual. Ya lo bajó del 35% en 2016. Además, se opone a un recorte de tipos en septiembre. La entrevista fue realizada, eso sí, antes de que Trump sufriera el atentado fallido el pasado sábado. Mientras tanto, en Europa, nuevas tensiones con la presidencia de turno, que es la de Hungría. Los ministros de Economía reunidos en el ECOFIN han criticado abiertamente que Hungría no haya incluido a Ucrania como una de las prioridades del semestre. Durante el debate sobre el programa económico de Hungría para los próximos 6 meses, el resto de ministros también pidieron a Budapest que dé prioridad a mantener ese apoyo a Kiev. En la reunión se ha debatido cómo implementará la Unión Europea el acuerdo en el G7 para dar un préstamo a Ucrania, respaldado por los beneficios de los activos rusos inmovilizados por las sanciones. Pero el ministro húngaro reitera que la prioridad en materia económica es reforzar la competitividad europea. ¿Recuerdan que el presidente húngaro viajó a China, entre otros países, además a Rusia? Pues China le ha pedido ahora formalmente a Hungría que intente calmar las tensiones respecto a la guerra de Ucrania. Y es que el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, ha hablado esta noche con su homólogo húngaro, Peter Szijjártó, a quien le ha pedido que intente que todas las partes lleguen a un consenso lo antes posible sobre el principio de no escalada para crear las condiciones para un alto el fuego y la reanudación de las conversaciones de paz. En la ONU, el titular ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, acusa a Occidente de no respetar los principios de Naciones Unidas. Será imposible resolver los conflictos que se multiplican, dice Lavrov, sin llegar a las causas profundas y sin restaurar la fe en nuestra capacidad de unar esfuerzos por el bien común y la justicia para todos. Seamos francos. No todos los estados representados en esta sala reconocen el principio clave de la Carta de Naciones Unidas, la igualdad soberana de todos los estados. Ucrania ha anunciado que elimina el pago del IVA y los aranceles de importación por la compra de generadores, baterías y otros tipos de equipamiento para la generación solar y eólica de electricidad por los bombardeos que están sufriendo de Rusia. Y además, este país ha anunciado su presidente Vladimir Putin que va a pagar a los militares que derriben los primeros caza F-16 en Ucrania $170.000 por cada uno. Incentivos en la guerra, como escuchan. En Europa, mientras tanto, una cifra. La Unión deberá invertir, los socios deberemos invertir 67.000 millones de euros cada año si queremos alcanzar los objetivos de descarbonización. Incluyendo el fomento de las redes eléctricas que aún no soportan todas las nuevas tecnologías. Así se ha señalado en un Consejo Informal de Energía celebrado en Budapest. También sin la presencia de la comisaria Kadri Simpson. Aseguran que esas redes no fueron diseñadas para tener conectados millones de recolectores solares en los tejados del continente. Esa modernización requiere además la coordinación de todos los países miembros. En el foco europeo y el Reino Unido, donde el primer ministro Keir Starmer va a presentar su primer paquete de propuestas legislativas. Y explicará cómo cumplirá su promesa de reconstruir el país tras años de débil crecimiento. En una ceremonia para marcar la apertura del nuevo Parlamento, el rey Carlos III leerá las leyes que el gobierno quiere que la Cámara de los Comunes apruebe primero. Los dos aspectos más importantes, ferrocarriles y descentralización, dentro de una batería de medidas para impulsar ese crecimiento. Va a transferir las competencias en transporte, vivienda, formación, apoyo al empleo y planificación a los ayuntamientos, y también anunciará medidas para eliminar obstáculos a la construcción de más viviendas. Respecto a España, la Comisión Europea recomienda al Gobierno que los impuestos verdes tengan más peso en el sistema fiscal en lugar de los impuestos a los trabajadores. Sobre todo porque se encuentra entre los países de la Unión con una menor recaudación, y es que está dentro de esa reforma fiscal prometida a Bruselas en su plan de recuperación. Según Eurostat, España recaudó aproximadamente 20.500 millones de euros con impuestos medioambientales en 2022 sobre energía, transporte, contaminación y residuos, y es apenas el 1,5% del PIB y el 4% de la recaudación total de ese año. Solo 3 países tuvieron menos: Irlanda, Luxemburgo y la República Checa. La media de la Unión es del 2%. España recauda la gran mayoría a través de los gravámenes sobre la energía. Y entre las protagonistas, la Autoridad Independiente Fiscal, la AIREF, que presenta su informe en el que avanza previsiones de ejecución presupuestaria, nivel de deuda pública y la regla de gasto para el cierre del ejercicio. Y también va a avanzar el escenario previsto con las nuevas reglas fiscales, y lo hace un día después de que el Gobierno haya aprobado las cifras de los presupuestos 2025, que aumentarán el techo de gasto un 3,2% hasta algo más de 195.000 millones de euros para conseguir la reducción del déficit al 2,5% del PIB sin recortes. Lo explica la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Hemos reducido el déficit público en 60.000 millones de euros, repito, 60.000 millones de euros desde el año 2020, logrando cerrar 2023 con un déficit del 3,6%.
una cifra inferior a países como Francia o como Italia, incluso inferior al compromiso que teníamos con la propia Comisión Europea. Montero asegura que la negociación de los presupuestos ya está en marcha, que se presentarán en tiempo y forma y que no espera ninguna turbulencia política que impida su aprobación, porque descarta que se repitan las elecciones en Cataluña y eso frustraría las cuentas del 25, como ya pasó con estas del 24. Veamos la agenda del miércoles. Hola, Sara Bot, actívate, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Vamos. Ya es miércoles y en un ratito recibiremos el IPC de junio, y el índice de precios al productor del Reino Unido y, a media mañana, la inflación final de la zona euro del mismo mes. Alemania subasta deuda pública a 30 años. El Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública correspondiente a mayo. En Estados Unidos tendremos los permisos de construcción, el inicio de viviendas y los datos de producción industrial y manufacturera de junio, además de los datos de crudo y destilados. Y la referencia más importante será el libro beige de la Reserva Federal sobre perspectivas económicas. Bueno, no te voy a preguntar por qué es beige el libro beige, que en realidad es azul, pero sigo preocupadísima. Todos los días contáis cómo hay más tasas a los coches eléctricos, ¿no? Sí. ¿Me afectará a mí? ¿Los repuestos que me debes comprar te costarán más? Uy. Es que si no me veo yendo a un desguace a ver si encuentro piezas y miedito me da. Habla con el húngaro ese que ahora parece que manda mucho y me lo apañas. Uy. ¿Vale? Ahora me dices, chao. Sí, no sé, tenemos que mirar eso, querida Sara. Pero no ahora, porque ahora es el momento de observar qué está pasando en los mercados de Asia cuando van acercándose al final. Noticias que luego tendrán también su influencia en el mercado europeo. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuel On Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 30 04 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Esto es Capital Asia, revista radiofónica en tiempo real de lo que está ocurriendo a esta hora en este lado del planeta donde los mercados están activos. Hoy en una sesión mixta en la que hay quien sube, hay quien baja, pero nada que sea especialmente dramático. Japón es uno de los protagonistas de la noche. El Nikkei hoy baja 4 décimas, pero se aleja poco de los máximos de todos los tiempos y muestra pues lo complejo que es este mundo, porque cuando se pregunta a los empresarios ¿cómo lo ven? Pues según a quien preguntes, hay una respuesta u otra. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Sí, hemos conocido el índice de confianza Reuters Tankan de Japón, que se correlaciona con el Tankan oficial y efectivamente muestra un sentimiento empresarial mixto, con los fabricantes más confiados sobre las condiciones empresariales y menos los del sector servicios. De hecho, el índice de confianza de esos fabricantes ha subido por primera vez en 4 meses. Estaba en 6 puntos y se eleva hasta 11, mientras que baja el del sector servicios desde 31 a 26. Los datos, por tanto, reflejan una perspectiva desigual de la economía japonesa. Este sondeo se produce 2 semanas antes de que el Banco de Japón celebre su reunión de política monetaria. Será el 30 y 31 de julio. Está contando Reuters que la intervención en el mercado de divisas debió producirse el pasado jueves y viernes pasado. Aquí lo estábamos adelantando. Se estaba produciendo evidentemente porque logró contener la caída del yen de 162 a 157. Hoy está a 158 yenes el dólar.
pero el cálculo que hace Reuters es de que más o menos se habrían gastado en total unos 6 billones de yenes en detener la caída, unos entre 38.000 y 40.000 millones de dólares en tan solo esos 2 días. Entre otros protagonistas de hoy tenemos a Estados Unidos otra vez, los aranceles con China. Estados Unidos parece que va a poner restricciones comerciales más estrictas en las ventas de chips que llegan a la segunda economía del mundo. Sí, la administración Biden habría ya informado a sus aliados de que está analizando utilizar restricciones más severas para China si empresas como Tokyo Electron y ASML continúan dando vía al país acceso a tecnología avanzada de semiconductores. Lo acaba de desvelar Bloomberg News, que cuenta que Estados Unidos sopesa imponer la llamada regla de productos extranjeros directos. Esta regla lo que permite al país es imponer controles sobre productos fabricados en el extranjero que utilicen incluso la mínima cantidad de tecnología estadounidense. Esta medida, considerada por los aliados como draconiana, sería utilizada para restringir los negocios en China para la japonesa Tokyo Electron y la holandesa ASML, que fabrican maquinaria de chips que es vital para la industria. De hecho, los títulos de Tokyo Electron están cayendo casi un 8%. Vamos a ver si tiene efecto también en la cotización de ASML, que hoy, por cierto, presenta resultados. Y sobre un tema recurrente, los aranceles europeos a los vehículos eléctricos chinos, hemos descubierto algo, que los europeos estamos muy divididos. La Comisión Europea ha realizado una consulta, no es vinculante, entre los Estados miembros para conocer su posición sobre los aranceles. En esa consulta, en teoría confidencial, una docena de miembros de la Unión han votado a favor de los aranceles, 4 en contra y 11 se han abstenido, según fuentes que cita Reuters. Francia, Italia y España apoyaron los aranceles, mientras que Alemania, Finlandia y Suecia se abstuvieron. El gran número de abstenciones lo que refleja son las dudas entre muchos miembros de la Unión, conscientes de los argumentos de la Comisión de que el comercio debe realizarse en igualdad de condiciones, pero también conscientes del riesgo de una guerra comercial con China. Pekín ya ha amenazado con represalias de amplio alcance. Bueno, la Unión Europea está pensando si hay un trato especial para lo que importa a Volkswagen y BMW. Sí, la Comisión Europea podría considerar un arancel más bajo para el Mini eléctrico de BMW fabricado en China y para el Cupra Tavascan de Volkswagen. Está dispuesta a clasificar a los dos fabricantes de coches como empresas cooperantes, y eso haría que los aranceles fuesen del 20,8% para esos modelos fabricados en China, por debajo del 37,6% de los planes actuales. Bueno, en los mercados de China, en las bolsas, tercera caída consecutiva para la bolsa de Hong Kong, hoy menos 2 décimas. Shanghai está bajando 5 décimas. Es gran protagonista Taiwán, por lo que dijo Donald Trump ayer, que si él gana las elecciones, pues Taiwán tendrá que gastarse más dinero en su defensa. Sí, lo decía en una entrevista en Bloomberg Business Week del pasado 25 de junio, pero que se ha publicado hace unas horas. Donald Trump decía que Taiwán debería pagar a Estados Unidos por su defensa. Dice que conoce muy bien a la gente, que la respeta mucho. Nos quitaron cerca del 100% de nuestro negocio de chips, señala Trump, y cree que Taiwán debería pagar por la defensa. No somos diferentes a una compañía de seguros. Taiwán no nos da nada, dice Donald Trump. Estados Unidos es el proveedor de armas internacional más importante de Taiwán, pero no existe ningún acuerdo de defensa formal. Sin embargo, Estados Unidos sí está obligado por ley a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse. Las acciones de Taiwan Semiconductor, de TSMC, están bajando más de un 2%. Una TSMC que, por cierto, publica resultados este jueves. India en positivo, ligerísimas subidas, pero no corrige el gran mercado indio. Y en Singapur vemos la mejor subida de la noche, cerca del 1%. ¿Recuerdan que la economía de Singapur sorprendió al alza con su PIB? Pues ahora ha sorprendido, pero por lo contrario, porque las exportaciones han caído el mes pasado más de lo que se esperaba. Sí, de hecho el descenso ha sido bastante significativo, del 8,7% en tasa interanual. Se ha visto lastrada sobre todo por la debilidad de los productos no electrónicos, y el dato, por supuesto, es peor de lo esperado. Además, ha revisado a la baja la cifra del mes de mayo. La mayor caída ha sido sobre todo para las ventas a Hong Kong, que han sufrido una contracción de casi un 42%. Y si hay un protagonista en este lado del planeta hoy, es el nuevo CEO del HSBC. Se llama George El-Hederi, va a ser el nuevo consejero delegado del grupo a partir del 2 de septiembre y se va a convertir en el tercer consejero delegado del banco en menos de 8 años. El-Hederi es el actual director financiero de la entidad. Esto es Capital Asia.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y sumamos ahora mismo a un protagonista del miércoles, uno de los gigantes tecnológicos europeos, ASML. Acabamos de conocer, Bolsa de Madrid. Laura Blanco, buenos días, las cifras del mayor tecnológico europeo. Efectivamente, ASML, la compañía neerlandesa, proveedor de equipos para fabricar chips, es, por ejemplo, el único que utiliza sistemas de litografía con longitudes de onda ultravioleta extrema. Vamos, que estabais hablando de TSMC, los necesita sus equipos TSMC para fabricar los chips de última generación. Acaba de publicar resultados por encima de las previsiones, pero lo más importante, Luis Vicente, es que los pedidos sorprenden al mercado al alza, porque tener pedidos hoy, cuando las entregas de sus máquinas que cuestan 300 millones de euros, pues las entregas se realizan a 12 o 18 meses vista, tener pedidos hoy asegura ingresos en trimestres venideros, asegura ingresos en el año 2025. Christopher Fouquet acaba de hablar, es el CEO desde Países Bajos. This is primarily driven by the product mix, more immersion systems. Net income for the quarter was 1.6 billion euro. 1.600 millones de euros de beneficio. 5.6 billion euro, of which 2.5 billion euro in EUV system. Y ahí están los pedidos, 5.567 millones de euros en el segundo trimestre del año. ¿Por qué son importantes los pedidos? Porque para que se cumplan las expectativas de resultados de ASML en el año 2025 es necesario que cada trimestre la empresa presente pedidos en una horquilla de entre 4.000 y 6.000 millones de euros. Y cumple con las expectativas del mercado. ¿Dónde está uno de los dilemas? Bueno, pues si más allá de que las máquinas de ASML las compre Samsung, Intel, Micron Technology para fabricar los microprocesadores más avanzados, China, en plena guerra fría comercial con Europa, con Estados Unidos y en el ámbito tecnológico, consigue fabricar chips avanzados con máquinas antiguas de ASML o tuneando las viejas máquinas para fabricar los chips más avanzados. Un par de datos sobre ASML a la espera de que en hora y media empiece a cotizar estas cuentas en el mercado. Es la tercera empresa por capitalización en Europa, la mayor en el campo tecnológico, valor de mercado 400.000 millones de euros en lo que llevamos de año. Luis Vicente, ASML sube un 45% hace poquitos días, sus acciones perforaron esa cifra redonda récord de 1.000 euros por acción. Y un apunte alerta sobre un protagonista de Wall Street que cayó un 10% anoche, uno de los grandes bancos americanos, Charles Schwab. Laura. Sí, Charles Schwab, también conocido como broker. ¿Y dónde está el problema, Luis Vicente? Los tipos de interés. El problema es que para resultar atractivo para sus clientes ha pagado mayores intereses por los depósitos de los clientes y esto está lastrando su margen. Cierto que Charles Schwab ha aumentado los ingresos por brokeraje, pero hace que se plantee una pregunta en el mercado. ¿Hasta qué punto haber ofrecido rentabilidades suculentas en los depósitos por parte de algunas entidades financieras puede lastrar sus cuentas? Entidades que nos llamaron mucho la atención en 2023, en los últimos trimestres, pero que ahora podrían estar empezando a sufrir. Tú lo citabas, caída del 10% en bolsa desde la crisis de la banca mediana en Estados Unidos. Hace prácticamente año y medio no vivíamos caídas semejantes. Charles Schwab reconoce que quizás la mejor solución es pasar a ser una entidad de menor tamaño y que a la vista hay una reestructuración. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa.
Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, las 6:30 en Canarias. Nunca te quejes de lo que en todo momento está en tu poder para liberarte, solía decir Adam Smith. Murió un 17 de julio como hoy, el gran economista escocés. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Miércoles 17º día del mes de julio, año 2024, el oro en máximos que repiten fondos y índices de Estados Unidos. Hoy viene algo de corrección, algo de respiro al mercado americano. Estamos viendo los futuros del S&P 500 bajar 2 décimas solo, 12 puntos, en 5.654 puntos. Ya en plena temporada, sumergidos en plena temporada de resultados empresariales y comprobando cómo la actividad bursátil americana sigue atrayendo dinero de todo el mundo para detrimento de Europa, y eso empieza a notarse ya en la diferencia de comportamiento de rendimientos de los mercados de Europa frente a los americanos. En media hora va a estar con nosotros la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado, examinando esta escena que está en el foco en el comienzo de este día, en el que las grandes instituciones insisten: cuidado, que el riesgo puede ser que los tipos de interés, que ya se están esperando que bajen en Estados Unidos, sigan altos más tiempo de lo previsto. En su actualización y con mejoría de previsión, el Fondo Monetario Internacional dejaba caer estas palabras del economista jefe de la institución, Pierre-Olivier Gourinchas. Y contaba que las buenas noticias es que los datos adelantaban cierta moderación de la inflación general sin recesión, pero la mala noticia es que la inflación de los precios de la energía, de los alimentos, casi ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia en muchos países, mientras que la inflación general aún no lo ha hecho. Y ahí está el riesgo. ¿Qué más tenemos en el comienzo del día? Pues más resultados empresariales. Los de ASML van a determinar hoy la sesión europea. Nos ocuparemos de ellos en nuestro informe de preapertura de mercados europeos. Los futuros dan pocas pistas, pero las dan en la línea de la corrección ligera. El futuro del Eurostoxx viene bajando 1 décima. Está en los 4.976 puntos. No hay otras tensiones con otros activos, dejando a salvo la fortaleza del dólar, la fortaleza del oro, que parece que está compensando la bajada de tipo de interés que viene en septiembre en Estados Unidos, que todo el mundo espera, y también la tranquilidad en los mercados de materias primas, donde el precio del petróleo sigue bajando ligeramente. Esta mañana tenemos aquí en Londres el futuro del barril Brent cotizando a $83.50. Y no hay mucha tensión por ese lado tampoco. Así que vamos a seguir examinando las tensiones geoestratégicas con los socios europeos preocupados porque el presidente de turno húngaro no ha incluido a Ucrania entre las prioridades de atención, y con las líneas claves de la economía española actualizadas con el último cuadro macro del gobierno de España, que espera bajar el déficit público el año que viene al 2,5%, si todo funciona bien con estas nuevas reglas que comentaba la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Está en sintonía y absolutamente acorde con las nuevas reglas fiscales que se están promoviendo por parte de la Comisión Europea. Digamos que hemos traducido a nuestras reglas fiscales vigentes todo lo que son los compromisos de reducción del gasto estructural y, por otra parte, también de la sostenibilidad de las cuentas públicas cara al futuro. Bueno, pues hablando de traducciones, la que nos ocupa cada mañana en Capital Radio es traducir para usted lo más importante que ocurre en el mundo
conectarlo y contextualizarlo. Hoy lo haremos en la gran tertulia de la economía con la ayuda de Rubén García Quismondo, de Francisco Navarro y de David Vincent Henberger. En un instante, además, ya vamos a adelantar no solo cómo vienen los mercados europeos, sino quiénes van a ser los protagonistas del miércoles. Pues vamos a enfocar correctamente cómo están las cosas en la economía y en el mundo con esta advertencia del Fondo Monetario Internacional, que aunque mantiene su previsión de crecimiento del 3,2% para la economía del mundo, avisa de que esta caída lenta de la inflación, moderación de la inflación, amenaza con mantener los tipos de interés más altos más tiempo. Lo que a su vez aumenta riesgos externos, fiscales y financieros. Según el FMI, en el caso de las economías avanzadas, se espera que el ritmo de bajada se desacelere en 2024 y 2025 ante la expectativa de que la inflación de los servicios sea más persistente y los precios de las materias primas más altos. Sin embargo, el enfriamiento gradual de los mercados laborales y la caída de los precios de la energía debería hacer que la inflación general vuelva al objetivo a finales del 25. El economista jefe del fondo, Pierre-Olivier Gourinchas, alerta del deterioro de muchos países. En muchos países dice que las finanzas públicas han deteriorado más de lo previsto antes de la pandemia. Las ha hecho más vulnerables. La reconstrucción gradual y creíble de los colchones en dejar de proteger a los más vulnerables es una prioridad crítica. Hacerlo liberará recursos para abordar nuevas necesidades de gasto, como la transición climática, la seguridad nacional o la energética. El FMI dice que un mayor crecimiento de los salarios nominales, si va acompañado de una productividad débil, podría dificultar que las empresas moderen los aumentos de precios, especialmente cuando los márgenes de beneficio ya están muy reducidos, y eso provocará una mayor rigidez de la inflación sobre salarios y precios. Pues en este mundo proteccionista y asimétrico, los ministros de comercio del G7, de los 7 países más poderosos del mundo, han vuelto a repetir su canto por la competencia. Dice que es necesario apoyar reglas de juego equitativas que permitan competir en igualdad de condiciones en todos los mercados. Mensaje que ha dejado el titular italiano de Exteriores y Comercio, Antonio Tajani, en la apertura de la reunión que este año se realiza bajo presidencia italiana. Afirma que más comercio mundial significa crecimiento, paz y seguridad, y en la declaración final van a recoger un punto sobre el compromiso del G7 para abordar la cuestión fundamental de la sostenibilidad medioambiental del comercio. Además, se han mostrado preocupados por la situación en Oriente Medio y el Mar Rojo, como lo han calificado como una arteria comercial estratégica. Mensajes que parecían dirigidos, entre otros, al candidato republicano Donald Trump, quien insiste en que cada país debería invertir más en proteger lo suyo, incluido Taiwán, que es lo que está produciendo una caída importante de las acciones de TSMC esta mañana. Donald Trump, que ha asegurado, por cierto, también que si gana va a mantener a Jerome Powell al frente de la FED, de la Reserva Federal de Estados Unidos, hasta que termine su mandato, y eso es enero del año 28. Así lo ha dicho en una entrevista en el semanario Bloomberg Weekly. También adelanta que considera al director ejecutivo de JP Morgan Chase, al CEO Jamie Dimon, posible secretario del Tesoro. Sustituiría a Janet Yellen. Otra de las promesas de Trump, bajar el tipo impositivo máximo para las empresas al 15% frente al 21% actual. Ya lo bajó a esa tasa desde el 35% en el año 16. Además, se opone a un recorte de tipos en el mes de septiembre, una entrevista que fue realizada con anterioridad al atentado. Mientras tanto, en Europa se calcula que habría que invertir 67.000 millones de euros cada año para alcanzar los objetivos de descarbonización. Se refiere sobre todo además a ese fomento de las redes eléctricas que aún no soportan todas las nuevas tecnologías. Así se ha señalado en un Consejo Informal de Energía celebrado en Budapest, en Hungría, sin la presencia de la comisaria Kadri Simpson. Aseguran que esas redes no fueron diseñadas para tener ahora conectados millones de placas solares en los tejados de todo el continente, una modernización que requiere además de la coordinación de todos los países miembros. Veamos ahora cómo están las cosas en algunos países miembros de la Unión Europea. En Francia, Emmanuel Macron ha aceptado la dimisión del gobierno encabezado por su primer ministro Gabriel Attal, pero sigue la incertidumbre. Le ha pedido, de hecho, que se mantenga en funciones hasta la formación de un nuevo ejecutivo. Un comunicado del Elíseo señala que ahora corresponde a las fuerzas republicanas trabajar conjuntamente para construir un punto de encuentro en torno a proyectos y acciones al servicio de los franceses. Varias fuentes apuntan a que Macron ha mencionado como opción de gobernabilidad una eventual alianza de su propio partido con la derecha conservadora, el partido Los Republicanos. Y hoy es un día de gran protocolo en el Reino Unido. Sí, el rey Carlos pronunciará su discurso escrito por el nuevo gobierno laborista, y el nuevo primer ministro Keir Starmer, de hecho, va a presentar el primer paquete de propuestas legislativas. Y explicará cómo va a cumplir esa promesa de reconstruir el país tras años de débil crecimiento. En una gran ceremonia para marcar la apertura del nuevo Parlamento, el rey Carlos
Carlos III leerá las leyes que el Gobierno quiere que la Cámara de los Comunes apruebe primero. Los dos aspectos más importantes, ferrocarriles y descentralización, dentro de una batería de 35 medidas para impulsar el crecimiento. Va a transferir las competencias en transporte, vivienda, formación, apoyo al empleo y planificación a los ayuntamientos, y también anunciará medidas para eliminar obstáculos a la construcción de vivienda. Y sobre España, la Comisión Europea recomienda al país que los impuestos verdes tengan más peso en su sistema fiscal. Y es que España está entre los países de la Unión con menor recaudación, según además la reforma fiscal que se prometió a Bruselas en el plan de recuperación. Según Eurostat, España recaudó unos 20.500 millones de euros con estos impuestos en el 22 sobre energía, transporte, contaminación y residuos, y apenas son el 1,5% del PIB, cuando la media de la Unión es del 2%. Solo 3 países tuvieron menos: Irlanda, Luxemburgo y la República Checa. Y es que España recauda la gran mayoría de esos impuestos a través de los gravámenes sobre la energía. Bueno, y en España también es noticia que hoy el Ministerio de Trabajo vuelve a reunirse con los sindicatos y patronal, insistiendo en negociar la reducción de la jornada. Se analizará la última propuesta del Ejecutivo, que plantea mayor flexibilidad en la disminución de horas de trabajo, es decir, un mayor margen para la distribución irregular. Así, durante 2025, el volumen de horas a disposición de los empresarios seguirá vinculado a la jornada previa a la reducción. Eso ofrece, dicen, más flexibilidad para adaptarse a empresas de sectores productivos inconstantes. Por ello, la vicepresidenta Yolanda Díaz espera un acuerdo. El pasado lunes hemos formulado una nueva propuesta a los agentes sociales, no solo a la patronal, también a los sindicatos. La trabajaremos y seguiremos avanzando. Venimos diciendo que hay margen para el acuerdo y nos alegramos que el pasado lunes sea la primera vez desde enero que la patronal se toma en serio la mesa, la respeta y se pone a trabajar. Una COE que plantea ampliar el plazo de entrada en vigor de la reducción a la vigencia de los convenios colectivos, y eso situaría el cambio en el año 2028. También pide que se dé más flexibilidad a las micropymes o las empresas o sectores más alejados ahora mismo de esas 37 horas y media a la semana. ¿Qué más tenemos en la agenda este miércoles? Hola de nuevo, Sara Bot, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que es miércoles y en media horita recibiremos el IPC de junio y el índice de precios al productor del Reino Unido, y a media mañana la inflación final de la zona euro del mismo mes. Alemania subasta deuda pública a 30 años. Sí. El Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública correspondiente a mayo. En Estados Unidos tendremos los permisos de construcción, el inicio de viviendas y los datos de producción industrial y manufacturera de junio, además de los datos de crudo y destilados. Y la referencia más importante será el libro beige de la Reserva Federal sobre perspectivas económicas. Bien. Bueno, me habéis asustado con eso de que viene una ola de calor. A ver si me voy a fundir o se me van a estropear algunos chichiribís de esos que llevo. Me tienes que instalar un sistema de aire acondicionado para ir fresquita, que no veas cómo se recalienta el acero. No te preocupes por la energía, que llevo mi Pamela solar. Jeje. Bueno, chao. Pues no sé, habrá que buscarte un sistema de refrigeración asistido también. Los humanos tenemos muchos trucos y bien que los vamos a poner en práctica. Pero ahora, a continuación, vamos a ver hasta qué punto viene recalentado o no los mercados este miércoles. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Estampado, estampado, estampado. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés, en tienda web y app. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Vamos a adelantar cómo vienen las cosas este miércoles 17 de julio, después de ese caliente mercado americano, que hoy parece va a tomarse un respiro. Según estamos viendo en las pantallas, ahora mismo los futuros americanos vienen corrigiendo todos ellos. El S&P 500, 2 décimas, baja 5.655, es decir, no se aleja nada de los máximos históricos. Los futuros europeos vienen igual, corrigiendo suavemente. Se ve que el verano también pues detrae buena parte del negocio. Bajan 1 décima los futuros del Eurostoxx. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Los inversores europeos cuentan a esta hora con esas referencias que comentabas de los futuros, pero también con los nuevos máximos históricos que tocó ayer el Dow Jones, aupado sobre todo por resultados empresariales de las grandes empresas y por las expectativas de una segunda presidencia de Donald Trump tras el fallido intento de asesinato. Los analistas ven probable que una presidencia de Trump traiga una política comercial más dura, recortes de impuestos y desregulación en una serie de áreas que van desde el cambio climático hasta las criptodivisas. Eric Dayton es presidente y director general de The Wealth Alliance. Los mercados están contando la historia, dice Dayton. Los mercados están entusiasmados. Las acciones de Trump están subiendo. Las acciones de Trump son criptoacciones, son acciones de defensa, son armas. La energía limpia se vende. Las acciones anti-Trump. A los mercados les gusta el mundo pro-Trump. Otro de los focos de atención hoy estará en el Reino Unido, donde el rey Carlos leerá la agenda del nuevo gobierno del laborista Keir Starmer. Además, se conocen los datos finales de inflación tanto en Reino Unido como en la zona euro del mes de junio. Tenemos un protagonista ya en la bolsa europea y es el gigante tecnológico de Países Bajos ASML, que ha publicado sus resultados. Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días. Buenos días. Resultados de la empresa neerlandesa por encima de las previsiones, tanto en beneficio, 1.600 millones de euros, como en ingresos, 6.200 millones. Pero lo más importante, Luis Vicente, son los pedidos, porque la empresa supera las expectativas que tenía el mercado en pedidos. Pedidos ahora aseguran ingresos en el futuro, ya que las máquinas especializadas para la fabricación de chips de ASML, que cuestan, recordemos la última versión, unos 300 millones de euros, tardan entre 12 y 18 meses en entregarse. Dice el CEO de la compañía, el nuevo CEO, Christopher Fouquet, que la transición energética, la inteligencia artificial están empujando la demanda de microprocesadores, y anuncia que en el Día del Inversor en noviembre de 2024 va a actualizar sus previsiones. Le escuchamos. We currently expect 2025 to be a strong year, driven by a number of factors as mentioned last quarter. The energy transition, electrification and artificial intelligence will continue to drive demand. We plan to update our view during our Investor Day this year on November 14, 2024. Y hay un aspecto más que es clave en ASML. Recordemos, primera empresa tecnológica cotizada en Europa, tercera de mayor capitalización, 400.000 millones de euros, lo que le ha vendido a China. Y sí, no es que China esté tuneando máquinas de ASML antiguas, es que ASML le sigue vendiendo más. Le ha vendido en el segundo trimestre por importe de 2.330 millones de euros, más de lo que esperaba el mercado. Ahora lo que nos queda es a nosotros esperar a ver cómo reacciona el título en bolsa. Sube un 45% en el año esta compañía. Pues vamos a verlo en un ratito. Los mercados son agua, siempre se abren paso, acaban abriéndose paso. Bueno, protagonistas de hoy también en Europa, Adidas, el fabricante de ropa deportiva, que parece, Sandra, que ha elevado objetivos anuales. Sí, aumenta sus previsiones de beneficio para todo el año, porque el segundo trimestre le ha ido mejor de lo esperado. Además, es la segunda vez que los eleva este año. Las ventas en ese segundo trimestre le han repuntado un 9%, ha superado los 5.800 millones de euros, aunque también es cierto que el margen bruto se ha quedado un poco por debajo de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Le han ido bien las ventas de sus zapatillas de deporte Samba y Gazelle, y también se ha beneficiado de la debilidad de su rival, de Nike. Espera que el beneficio operativo este año se sitúe en torno a los 1.000 millones de euros, frente a los 700 anteriores y el doble de lo que esperaba a principios de este año. Bueno, se supone que las Olimpiadas, que empiezan en 15 días, animará mucho a la gente a hacer deporte. Otros protagonistas de hoy. Pues, por ejemplo, Merlin, que va a reunir a finales
principios de esta semana a su Consejo de Administración van a lanzar una ampliación de capital de 1.000 millones de euros con la que van a invertir en la construcción de centros de datos o data centers, según el diario El Confidencial. Ojo también a HSBC, que ha nombrado a George Elgederi como nuevo consejero delegado a partir del 2 de septiembre. O a Telefónica, Barclays ha subido su precio objetivo hasta 4,6 euros. Miraremos también a Neynor, que ha registrado preventas brutas por más de 300 millones de euros en el primer semestre y acuerda la venta de 337 viviendas a Avalon tras el cierre trimestral. Y uno más, ACS, que paga dividendo de 1,55 euros por acción. Bueno, habrá más. Nos ocuparemos en el siguiente informe de preapertura de mercados en Europa, 10 minutos antes de que abran las bolsas, a las 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias. Ahora vamos a situar claves, y son importantes, en Wall Street. Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas. Capital Radio. La genuina radio económica. Ese gigante que es el mercado americano, que no ha parado de sumar máximos históricos un día tras otro. ¿Cómo nos dejó las cosas al cierre, Miguel? Pues con esos máximos históricos, el Dow subió un 1,85%, más de 700 puntos y cerró con un nuevo récord en su mejor sesión desde junio del año pasado, aupado por los resultados trimestrales de las grandes empresas. Al término de la jornada se situó, pues ya lo tenemos casi en los 41.000 puntos, impulsado especialmente por la aseguradora United Health, que se disparó un 6,5% con unos resultados mejores de lo esperado. Caterpillar un 4,3% o Boeing un 3,9%. El S&P 500 subió un 0,64% y el Nasdaq un 0,2%. También reportaron buenos resultados dos entidades de la gran banca. El Bank of America, que subió un 5,35%, Morgan Stanley un 0,91%. Contabas antes el tema de Charles Schwab, el mayor corredor de bolsa del país, que cayó un 10,18% por ese reporte del descenso en los depósitos y un incremento en sus medios de financiación para el corto plazo. En el plano también empresarial, Trump Media, la empresa del expresidente Donald Trump, cayó un 9%, pero es que el lunes había disparado más de un 30%, llegó a subir un 60% después de que los mercados ya reflejan mayores expectativas de que ganen las presidenciales de noviembre. Así que los analistas dicen que los inversores están favoreciendo a empresas más pequeñas y de sectores cíclicos. Escucha que prueba de ello fueron la notable subida del índice Russell 2000 del 3%. El barril bajó de los $81 el barril de West Texas. Bueno, a continuación, claves del mercado asiático ya acercándonos al momento del cierre. Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Y esto es lo que está pasando en los últimos minutos en el mercado asiático. La bolsa china de Hong Kong se ha dado la vuelta y después de 3 días de caída empieza a subir. Lo hace 3-4 décimas en la bolsa de Hong Kong. Está en los 17.792 puntos. No hay mayores o mejores noticias en China, que sigue con mucha preocupación los aranceles europeos a los vehículos eléctricos chinos. Hay algunas novedades, y es que se ha filtrado el resultado de un estudio interno de la Unión Europea que muestra cómo los socios están divididos sobre esa decisión y sobre lo que puede traer de riesgo para el mercado automovilístico europeo. En Japón tenemos una caída de 4 décimas para el Nikkei. Se ha publicado el índice Reuters Tankan, que examina la situación de las expectativas de los empresarios. Y resulta que los industriales ven las cosas mejor y los no industriales han empeorado su perspectiva. Diferente visión según a quien preguntemos. En el resto de Asia el protagonista es TSMC,
Taiwan Semiconductors, que después de que Trump declarara, lo estamos recogiendo en los titulares, que Taiwán debería pagar más por su defensa, pues este fabricante de chips, al que también criticó, porque dice que le ha robado mucho negocio de chips a Estados Unidos, pues está bajando. Y en India, pues ligeras subidas, que sostienen ahí en las alturas al mejor mercado asiático en lo que va de año. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Y ahora un vistazo rápido a la prensa financiera del mundo. Aquí en Europa, Financial Times cuenta en su portada que los antiguos rivales están respaldando a Donald Trump en muestra de unidad del Partido Republicano. También es la portada de Wall Street Journal, como veremos enseguida. Pero es curioso que en su portada el diario británico muestra una fotografía de Melania Trump. ¿Dónde está Melania?, se pregunta el diario, quien habla de la familia de Donald Trump. Además de estas historias, cuenta que los fabricantes asiáticos de chips se venden en medio de las preocupaciones geopolíticas. Tienen que ver con los comentarios de Trump sobre TSMC. También que HSBC ha nombrado a El Khelderry como nuevo presidente ejecutivo y que PwC ha perdido 2/3 de los ingresos contables de los clientes que cotizan en la China continental. En Wall Street Journal, además de esta historia, Nikki Haley respaldando a Donald Trump en la convención republicana, el diario cuenta que J.D. Vance, de quien hablábamos ayer, número 2, elegido por Trump, es un gran crítico de Ucrania. Europa desconfía de su incorporación a la candidatura del Partido Republicano, dice este diario. Ucrania está en problemas, cita incluso a un funcionario europeo. El diario insiste en cómo Elon Musk está apoyando fuertemente a Donald Trump y con él una parte de Silicon Valley. Musk, que por cierto dice que va a trasladar las sedes de X, la antigua Twitter, y de SpaceX fuera de California. ¿Saben dónde se va a ir? A Texas. Y eso es un tema muy comentado en Estados Unidos. En la prensa económica española, ¿qué temas hay este miércoles? Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En 5 días leemos en su portada que Skoda busca tomar Talgo junto a Criteria sin entrar en una guerra de OPAs. El fabricante español confirma que la checa quiere una integración, pero reclama también una propuesta económica. El mercado desconfía y la acción sigue un 19% por debajo de la oferta de la húngara. Por su parte, el gobierno español sube el techo de gasto un 3,2% hasta 195.000 millones de euros. Confirma un objetivo de crecimiento para 2024 del 2,4%, 4 décimas más. Además, también da luz verde a la nueva empresa tecnológica pública que contará con 20.000 millones bajo gestión. Todo ello mientras el Fondo Monetario Internacional mejora su visión de la eurozona pese al proteccionismo y la inflación. Nos vamos al economista.es. Talgo triplicaría su tamaño con la fusión con la checa Skoda. Tiene que concretar todavía si contemplan lanzar una contraopa superior a 5 euros por acción. Misma noticia sobre el nuevo récord de techo de gasto que crecerá un 3,2%, pero también leemos otros asuntos como que Banco Sabadell logra su mejor consejo en bolsa desde que recibió la oferta de compra. Los analistas vuelven a recomendar comprar esta acción en las próximas semanas veraniegas. Mientras, 10 petroleras suspendidas a petición de un desconocido. La decisión congela así su acceso al mercado. Por su parte, BBVA reconoce que su OPA puede acarrear un impacto en el capital mayor del previsto. El banco admite el riesgo de sacarle menor rédito. Terminamos en expansión con varias noticias destacadas. Por un lado, un grupo de minoristas decidirá la OPA a Sabadell. 2.580 accionistas controlan el 12,7%, que es clave para que triunfe la oferta de BBVA. Por su parte, Santidad reconoce el riesgo de que la operación no salga adelante finalmente. Vemos también que Skoda plantea a Criteria y Escribano ir juntos a una fusión con Talgo, en vísperas de que el Ministerio de Economía diga si veta o no la OPA de Mayor Wagon. Y un último apunte, el precio del alquiler crece un 9% ante la grave falta de vivienda en nuestro país, aquí en España. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Capital Radio 103.2. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.